Buenas tardes tengan todos ustedes. Este día, viernes 10 de abril, estamos aquí de nuevo por internet. Agradecidos a Dios porque, bueno, en una semana tan especial como esta, particularmente para nosotros los cristianos, es una bendición poder vernos, aunque sea de esta manera, poder tener un tiempo para reflexionar, un tiempo para pensar acerca de lo importante y lo valioso que representa para nosotros como creyentes y lo importante que sin duda debe ser para quienes nos pueden ver este día, pero no tener una experiencia personal con Cristo, el hecho de conocer por qué nosotros damos tanto énfasis y tanta importancia a esta semana y a este día en particular. Bueno, hoy estamos aquí, no ha sido posible estar reunidos en el templo como suele ser, por las circunstancias que estamos atravesando, pero eso no ha impedido que podamos estar aquí y tener este tiempo especial de viernes a esta hora, 3 de la tarde, procurando permitir que Dios hable a nuestro corazón, procurando dejar que Dios trate con nosotros, que nos haga ver y entender que aquel sacrificio hecho hace ya más de 2000 años sigue teniendo vigencia y sigue teniendo el poder para cambiar la vida de cualquier persona. Bueno, pues este día vamos a meditar un poquito acerca de esto y le invito a que me acompañe. Vamos a hacer una oración y luego vamos a leer el texto bíblico que tenemos para esta tarde en el que vamos a tener una reflexión. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta tarde estamos muy agradecidos por permitirnos de nuevo, Señor, encontrarnos con tu palabra. Cada uno ahora, Señor, en nuestros respectivos hogares, estamos aún atravesando una situación delicada en el mundo y debido a eso, pues ha sido imposible poder reunirnos en el templo, pero eso no significa que no podamos, Señor, llevar a cabo esta actividad y recordar con mucha gratitud, con mucho amor, Señor, que hace más de 2000 años tú fuiste capaz de ir a aquella terrible cruz para poder ofrecer tu vida para todos nosotros. Hoy pues, Padre, estamos aquí recordando aquel viernes terrible, pero también aquel viernes lleno de significado, porque, Señor, tú entregaste tu vida por nosotros, por cada ser humano, y el deseo que tienes, Señor, sin duda alguna, como desde la eternidad, es que todos nosotros te conozcamos y podamos experimentar, Señor, esa vida verdadera, esa vida significativa, Señor, esa vida con orientación, con propósito, con dirección, que solo en ti puede haber cuando te llegamos a conocer. Así es de que, Señor, gracias, sé tú nuestro Maestro este día, guíanos como siempre a toda la verdad y abre nuestra mente, nuestro corazón para comprender tu verdad. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 18. Vamos a leer los versos del 32. Juan 18, versos 33, perdón, hasta el verso 38. Juan capítulo 18, versos 33 hasta el 38. Como hemos estado examinando algunos párrafos de la Escritura estos últimos domingos, prácticamente pues usted debe recordar dónde están los evangelios. Recuerde que es Juan el cuarto libro en el Nuevo Testamento, está pues un poquito más de la mitad hacia el final de la Biblia. Por favor, busque el capítulo 18, que son los números grandes, y el verso 33, que son los números pequeñitos. Vamos a leer ese párrafo
hasta el verso 38. Vamos a dar unos segundos más. Nos da mucho gusto que quizá muchos de los que nos están viendo en esta ocasión, están conectados con nosotros y pueden compartir este tiempo de reflexión de las Escrituras. Bienvenidos con nosotros, nos da mucho gusto como Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva que pueda compartir este tiempo con nosotros esta tarde también. El domingo estaremos de nuevo para tener nuestro tiempo de adoración a las 12 del día, así es de que le invitamos de nuevo a compartir ese tiempo con nosotros. Muy bien, creo que ya todos hemos encontrado el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versos 33 al 38. Vamos a leerlo juntos, ahí donde usted está, en voz alta en casa con su familia. Leamos como lo hacemos en el templo, este párrafo de la Escritura. Vamos a leer, dice entonces así la palabra del Señor. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Hasta ahí nada más llega la lectura de la palabra del Señor. El tema de este día es: solo en Cristo hay vida verdadera. No sé si alguna vez se ha preguntado usted por qué fue necesario que Cristo muriera en la cruz. ¿Por qué fue necesario todo este sufrimiento? ¿Por qué fue necesario todo este padecimiento de su parte? No sé si usted ha leído alguna vez los evangelios, pero los evangelios nos presentan, cada uno de ellos, una narrativa muy propia, muy descriptiva, en la perspectiva de cada uno de los escritores, por supuesto, todo el proceso del apresamiento del Señor, de su juicio y de su crucifixión. Si usted lee los evangelios va a ver que cada uno de los escritores narra precisamente todos estos sucesos de manera muy particular y concluyen todos precisamente en este aspecto del viernes en que el Señor fue entregado a los judíos, fue enjuiciado y luego crucificado. Concluye precisamente con su sepultura. Si usted ha leído todo lo relacionado entonces con este arresto, juicio y crucifixión de nuestro Señor, entonces usted sabrá que sí, efectivamente fue todo un proceso difícil, un proceso de mucho sufrimiento, un proceso en el que nuestro Señor no fingió que le dolía, que padecía, que sufría, no. Era un ser humano, 100% de carne y hueso como nosotros, solo que Dios, por supuesto, hecho carne. Pero todo esto que él padeció fue real. Cuando leemos los evangelios, vemos cómo efectivamente nuestro Señor inició su ministerio, que fue un ministerio muy breve, poquito más de 3 años, un ministerio breve, y cómo desde el inicio de su ministerio, usted puede verificarlo en los evangelios precisamente, cómo desde el inicio de su ministerio Jesús empezó a enfrentar rechazo, odio, enfrentó ese aborrecimiento de muchas personas, del pueblo, de la gente común, porque las enseñanzas del Señor chocaban, porque las enseñanzas del Señor iban y confrontaban la vida de la gente con la verdad de Dios. Y no solo empezó a resentir el rechazo y el odio de la gente común, sino también particularmente y esencialmente el rechazo y el odio de los líderes religiosos.
Así es de que el ministerio del Señor se vio marcado precisamente por un sufrimiento muy particular. Un sufrimiento que no dejó de ser hasta el momento de su muerte, precisamente porque usted podrá encontrar en los evangelios que aún en la cruz, estando ya crucificado, se burlaban de él. Por eso, de hecho, precisamente encontramos que el mismo escritor, Juan, el apóstol, que es el autor del evangelio que leímos, dice en el capítulo 1, verso 11 de su evangelio, que a lo suyo vino, y luego dice, pero los suyos no lo recibieron. Vino a demostrar, a mostrar y a hacer evidente el amor de Dios a su pueblo, Israel, pero ellos fueron los que menos lo aceptaron, los que más lo rechazaron y los que al final pues lo llevaron a la muerte. Y sí, hubo un marcado rechazo y odio contra él, contra su mensaje, contra su vida, contra todo lo que representaba Jesús. Pocas personas realmente creyeron en él, poquitas personas. Fueron un grupo pequeño de mujeres, algunos incluyendo a los discípulos, 11 de ellos, porque incluyendo a uno de los que él había escogido para estar con él, Judas, lo traicionó vendiéndolo por 30 monedas de plata. Así es de que pocas personas creyeron en él. Realmente es increíble leer en los evangelios que a tanto amor, que a tanta muestra de misericordia, de afecto de parte de Dios, tal como se había anunciado en Lucas capítulo 2, cuando los ángeles le dijeron a los pastores el día en que él nació, que había buena voluntad para con los hombres de parte de Dios a la humanidad, a pesar de todo lo que las personas vieron, experimentaron y recibieron, porque mucha gente fue beneficiada con el poder, el amor y la misericordia de él, pese a todo eso, les dieron la espalda. ¿Verdad? No es nada nuevo para el ser humano. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Recibimos bien muchas veces y de pronto a esas personas de las que recibimos a veces bienes, cosas buenas, les damos la espalda y muchas veces nos enemistamos con ellos. Pero bueno, eso es lo único que refleja es nuestra condición humana. Pero él vino a sufrir. Su vida realmente fue un sufrimiento desde un inicio de su ministerio público. No sabemos nada de la vida de Jesús de los 30 años para atrás. La Biblia no establece nada, no dice nada. Todas las historias que hay de él, de su niñez, etcétera, son cosas inventadas, porque la Biblia en realidad no dice nada de la niñez de Jesús, excepto el episodio de Lucas 2, cuando Jesús fue llevado a Jerusalén a la edad de 12 años y se quedó allá y después de 4 días fue encontrado por sus padres y lo único que dice la Escritura fue que después de una buena reprimenda de parte de María, su madre, regresó a Nazaret y estuvo sujeto a ellos y crecía en sabiduría, estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Fuera de eso la Biblia no dice nada de Jesús respecto a su niñez y se salta hasta la etapa de los 30 años cuando Jesús aparece en la escena, en la vida pública de Israel, en la historia de este mundo, para desarrollar su ministerio público. Entonces, pero fue una vida marcada precisamente por dolor, rechazo, odio, rebeldía de parte de la gente. Y esto fue algo que de hecho no era desconocido. El profeta Isaías lo había anticipado muchísimo, cientos de años atrás. Isaías capítulo 53 dice precisamente que, bueno, el Señor fue en su corta vida un hombre lleno de dolor y acostumbrado al sufrimiento, ¿no? Lamentablemente, eso nosotros lo vemos en la Escritura y lo vemos cuando leemos los Evangelios, que la vida de Jesús fue marcada precisamente por el dolor y el sufrimiento. Pero la pregunta es, ¿por qué fue así? ¿Por qué fue así? ¿O por qué tuvo que ser de esta manera? No había otra forma como pudiésemos nosotros llegar a obtener el beneficio de la salvación, del perdón de nuestros pecados, la bendición de la vida eterna, sin que esto fuera así. Y bueno, por más que tratamos de encontrar o hacemos lo posible o lo imposible por responder que tal vez hubiera habido una manera sin sufrimiento, sin dolor, la respuesta es no. La verdad es que no había otra forma, no había otra manera. Y a la luz de las mismas Escrituras, la razón es porque en la Biblia dice que nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos un conflicto con Dios. Ese conflicto con Dios es el pecado. Nacemos siendo pecadores. Nuestra naturaleza es la misma desde que somos concebidos en el vientre de nuestras madres. Y cuando nacemos,
en el proceso de la vida en que crecemos y hacemos uso de nuestro raciocinio y la libertad que tenemos, se evidencia precisamente que esa naturaleza heredada de nuestros padres desde Adán y Eva, ¿sí?, solo demuestra lo que realmente somos, pecadores. No buscamos a Dios, no nos interesa nada de Dios, realmente no nos interesa, no nos apetece, no nos atrae nada que tenga que ver con Dios, porque este corazón humano, el mío y el suyo, toda persona está alejada de Dios y lo único que no quiere es tener nada que ver con Dios, nada que ver con Dios. Así lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 19. Dice ahí, y son palabras del Señor, y esta es la condenación, que la luz, es decir, Cristo Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Así es. Los hombres aman más lo malo, lo sucio, lo vil, lo inmoral, que las cosas buenas. El mismo gobernador Pilato, en el pasaje que ya leímos aquí en Juan capítulo 18, al principio de este tiempo, él sabía que Cristo era inocente. Él lo sabía, porque ahí mismo dice que él sabía que por envidia le habían entregado. Mateo 27, 18 nos dice que conocía estas cosas. Su misma mujer le había dicho que no se metiera con ese justo. Y no eran judíos, eran romanos, una cultura muy apática a las cuestiones de Dios y desconocedores de las cosas de Dios, en este caso. Pero la misma mujer le mandó a decir, no te metas con ese justo. Pero bueno, Pilato sabía entonces que por envidia, por odio, lo habían entregado los líderes religiosos y el pueblo a él para que lo condenara. Pero aún sabiendo estas cosas, Pilato decidió no seguir el consejo de su mujer, no seguir la verdad de su corazón, porque él sabía pues que él era inocente, y al final lo condenó y lo crucificó. Así es que no era posible que fuese de otra manera. No había otra forma como Jesús pudiera llevar a cabo esta obra tan extraordinaria, irrepetible, maravillosa, si no fuera a través del sufrimiento, tal como lo profetizó Isaías capítulo 53. Era necesario. Pilato interrogó al Señor, y lo vimos ahorita que leímos el pasaje, ¿no? Interrogó al Señor. Y al oír la respuesta, o las respuestas del Señor, porque pocas veces respondió el Señor, pero en este caso Pilato le dio algunas respuestas a sus preguntas. Pero todas las veces que Pilato interrogó al Señor y él permaneció callado, permaneció quieto, permaneció con un rostro lleno de paz en medio de la situación que estaba atravesando. Y las pocas respuestas que oyó Pilato de la boca del Señor lo sorprendieron. Así dice, ahí estaba tan maravillado de la actitud del Señor, de su carácter tan ecuánime, tan tranquilo. Y es que no era el primero ni el último en esas condiciones del Señor. Muchas personas habían estado quizá allí en la misma posición que Jesús frente al gobernador. Y Pilato había visto a todos esos hombres acusados de algo, previo a ser condenados y llevados también a la muerte. Y lo común era ver gente, hombres, gritando, demandando, pidiendo clemencia, perdón, pidiendo que se les reconociera y se les hiciera un juicio justo. Pero no fue lo que Pilato veía en la persona del Señor. Pilato veía a un hombre calmado, en paz, tranquilo, sereno, y eso dejó maravillado a Pilato. Jesús no pidió clemencia, no pidió perdón, no pidió justicia. Razones tenía entonces Pilato para estar sorprendido. Isaías pues capítulo 53 dice así de nuestro Señor: angustiado él, dice, y afligido. Isaías 53, 7 dice entonces: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Así es. Jesús cumplió la Escritura. Él no vino a defenderse, Él no vino a hablar de sí cosas buenas, no. Él vino a hacer el bien. Y aún en el momento en que Él, ya sabiendo lo que venía, la situación era crítica para Él, Él confió en el Padre Celestial. Y tal como Isaías lo había profetizado en el verso 7 del capítulo 53, Él cayó. No tenía nada que decir. Jesús no vino a salvar o cuidar su propia vida, no. Al contrario, la vino a entregar. Vino a entregarse por todos nosotros, por todo ser humano. Su muerte entonces era una necesidad. Y los sufrimientos que eran parte de todo esto era algo inevitable en el caso suyo. Las circunstancias, la violencia y el sufrimiento que Cristo padeció, todo era pues parte del milagro que Jesús necesitaba obrar. Él hizo muchos milagros, muchas obras maravillosas mientras estuvo aquí. Pero la obra más grande que Él tenía que hacer y que estaba a punto de llevar a cabo en la cruz del Calvario implicaba, como ya lo estamos repitiendo, que Él tenía que sufrir. De otra forma, no se podía llevar a cabo este milagro. Jesús le dijo a Pilato que él había venido al mundo a dar testimonio de la verdad. Así dice. Verso número 37. Yo para esto he venido, dice. He nacido para esto, he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Él vino a testificar qué era la verdad. Y que todo aquel que era de la verdad, dice, oía su voz. Y la respuesta de Pilato, ya sabemos, ahí en el verso 38 dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato tenía la verdad frente a él. Así es, ahí está. Pilato tenía la verdad hecha carne frente a él. Pero ¿sabe qué? Él no quiso. Su ambición política lo llevó a cerrar su corazón, a endurecer su corazón y a tapar los oídos de su corazón para no escuchar, los ojos de su corazón y sus ojos físicos para no ver la verdad que tenía frente a él, y decidió cerrarse a Cristo Jesús, cerrarse a la oportunidad de poder encontrar la oportunidad de una vida distinta. Bueno, así es Pilato, como vimos la semana pasada en cuanto a Felipe. Cuando Felipe le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Así es Pilato. Pilato es símbolo, sinónimo de muchas personas que se preguntan, ¿quién será Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué será el cielo? ¿Se acuerdan? Muchas personas quieren ir al cielo, muchas personas quieren estar con Jesús por la eternidad, pero no saben cómo hacerlo, no saben cómo pueden alcanzar esto, cómo obtenerlo. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? No porque quisiera saberlo, sino porque a manera de desdén, de burla, rechazó la verdad que tenía frente a él. Entonces, Pilato tenía la verdad hecha carne frente a él y no quiso, no pudo ver, porque su corazón no era amante de lo bueno. Su corazón no era amante de Dios. Desde que el Señor inició su ministerio público, habló con la verdad. Sus palabras eran palabras con autoridad, eran palabras con certeza, eran palabras transparentes, eran palabras verdaderas. Ahí en Mateo capítulo 7, aún hasta sus enemigos tuvieron que reconocer que lo que Jesús decía y la persona de Jesús era algo tan distinto que impactaba la vida aún de sus enemigos. Los alguaciles que fueron enviados ahí para apresarlo de parte de los religiosos, que eran también sus enemigos, regresaron sin él diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Así es. Las palabras del Señor tenían autoridad, tenían poder, eran verdaderas. Pero tal como preguntó Pilato en su momento, mucha gente hoy también pregunta,
¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Yo sé que hay montones, a manos llenas de religión, muchas cosas que se ofrecen al ser humano como una puerta a la verdadera dicha. Pero ¿sabe qué? La única puerta para la verdadera vida es Cristo Jesús. Él así dijo, Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Nosotros necesitamos comprender que no hay otro medio para llegar a Dios y obtener la vida verdadera, esa vida que nos hace falta a muchas personas. Mucha gente vive miserablemente y no saben cómo salir de esa miseria de vida. Necesitan alcohol, necesitan droga, necesitan montones de amigos que les apapachen, que les abracen, que les digan algo para hacerlos sentir vivos. Pero su vida es miserable. No saben cómo salir de esa crisis de vida. Y hay muchos con más valor y dicen, no tengo sentido para vivir, se la quitan. Eso es lo que hizo Pilato. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad tiene que ver con dos aspectos de la misma persona, que en este caso es Jesús. Número uno, la verdad. Él dijo ahí en Juan 14:6, lo vimos la semana pasada, yo soy el camino, dice él, y la verdad y la vida. ¿Sí? La verdad es Cristo mismo. Como ya le dije, mucha gente que oyó a Jesús, mucha gente que le oyó hablar y recibió sus enseñanzas, que le vio hacer esos maravillosos milagros, que lo conoció y lo trató de manera personal, aún con todo y ver todas estas palabras de su poder y todas esas expresiones de su poder y de su amor y misericordia, no creyeron en él, no lo aceptaron. En el momento le dieron la espalda y prefirieron gritar, crucifícalo. Muchos tenían una buena opinión de Jesús. La gente tenía una forma de pensar de él, lo veía haciendo muchas cosas buenas todos los días. Tenían una buena opinión de él, pero hasta allí. Es un buen hombre, es una buena persona, hace bien a la gente, nos trata bien. Estuvieron las 2 veces quizá que Jesús hizo los milagros de la multiplicación de los panes y los peces. Fueron beneficiados de muchas maneras. Y eso los llevó a tener una buena opinión de él, pero no a amarlo, no a creer en él. En Mateo capítulo 16, Jesús le preguntó a sus discípulos, porque primero les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos emitieron una opinión respecto a lo que oían que la gente decía de Jesús. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, etc. Y luego les pregunta a ellos, allí en Mateo, les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya de manera personal. Ya no es quién dice la gente que soy yo, ahora es ustedes de manera personal. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió ahí en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y usted que está viendo este sermón, que está oyendo este sermón esta tarde, yo le pregunto también, ¿qué opinión tiene usted de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Será igual que en los tiempos pasados? Que tal vez algunos de ustedes piensan lo mismo, ¿verdad? Bueno, parece que es alguien que vivió hace mucho tiempo, alguien del que trata la Biblia. Yo no leo mucho la Biblia o nunca la he leído, pero he oído cosas. Para muchas personas hoy Jesús solo sigue siendo un buen hombre, un gran personaje de la historia, porque pues así es, ¿verdad? Antes de y después de. Necesariamente tienen que saber que hay un Cristo en la historia. Para otros es un gran hombre sabio, fue un hombre de la talla de Gandhi, de Buda, de Teresa de Calcuta, pero nada más. Nada más. Para usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Jesús dijo que Él era Dios mismo. Ahí en Juan capítulo 8, 58, Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, hablando de su existencia eterna como Dios.
Esto nos refiere a Éxodo capítulo 3, cuando Moisés, enviado por Dios a salvar a su pueblo en Egipto, le dice, y si me preguntan quién soy, le dice él a Dios. Si me preguntan quién soy, ¿qué le voy a responder al pueblo? Y Dios le dice a Moisés, diles, yo soy, me ha enviado. Así es. Y cuando Jesús dice aquí en Juan 8, antes que Abraham fuese, yo soy, lo que está diciendo Jesús es, yo soy Dios. Yo soy Dios, el Dios hecho carne, el Dios que vino del cielo y dejó su gloria a este mundo. ¿Se acuerda? Hace 8 días dijimos eso. Él vino para estar con nosotros, para habitar con nosotros. Por eso Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues ese Jesús hecho carne, que es Dios, ese es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús que hoy, viernes 10 de abril, estamos recordando. Este que dio su vida por nosotros, este que tuvo que sufrir indeciblemente, este que tuvo que dar su vida, este que tuvo que padecer como lo hizo, como lo padeció, su dolor, todo esto, es el Cristo que ahora se presenta ante usted y le pregunta, ¿para ti quién soy yo? ¿Para ti quién soy yo? Jesús no solo dijo ser Dios mismo, sino que lo demostró. Demostró que era Dios con sus hechos, con sus milagros, con su vida intachable, con su vida sin pecado. Todo ser humano, toda persona que nace de otra persona, que es concebida de otro ser humano, es un pecador igual que aquel que le concibió. Esa es la característica de todo ser humano. Pero el único que ha sido la excepción a esto es nuestro Señor Jesucristo. Él sí, Él nació del todo sin pecado. Y fue concebido sin pecado. Él sí. Pero fuera de Jesús, ningún ser humano, ni hombre, ni mujer en la historia, ha sido la excepción a esta verdad terrible. Todos somos pecadores. Lo vamos a ver en un momento más. Todos somos pecadores. Así es que Jesús no solo dijo ser Dios mismo, sino que lo demostró con sus hechos, sus milagros y con su vida recta, intachable y santa. Así que Jesús es la verdad. Ese es el primer aspecto de la persona del Señor. Cuando Él dice que Él vino para dar testimonio de la verdad, no solo habla de algo que Él dijo y mostró, sino de Él mismo como la verdad encarnada. Y cuando Pilato pregunta ¿qué es la verdad?, no entiende que la tiene frente a Él. Así que Jesús entonces es la verdad, no una verdad, sino la verdad hecha carne. El otro aspecto que tiene que ver con este asunto de la verdad tiene que ver con el mismo Jesús. Ya vimos que Jesús es la verdad, pero no solo es la verdad, sino que todo lo que dijo e hizo es verdad. Para Pilato aquel hombre era inocente, ¿sí? Él sabía que era inocente. Las cosas, cómo se dieron, él mismo como gobernador y ejecutor de la ley, sabía que no habían suficientes elementos para condenarlo. Él sabía que todo lo que decían respecto a Jesús y todos los testigos falsos que se presentaron para acusarlo no era suficiente elemento para poder condenarlo. Y él sabía que era inocente, lo dice aquí en el verso 38 después. Les dice, yo no hallo delito en él. No hallo ningún delito en él. Entonces para Pilato este hombre, porque para él solo era un hombre común y corriente, era inocente de todo lo que se le acusaba. Y porque solo le interesaba entonces el poder político, no hizo caso de su conciencia, ni de su mujer, ni de nada, y lo condenó para ejecutarlo después, porque Jesús no significaba absolutamente nada para él. Solo era un infortunado hombre en momento y circunstancias equivocadas, y lo condenó. ¿Lo hubiera crucificado si lo hubiera conocido? Tampoco lo sabemos. No lo sabemos. Sin embargo, Pilato tuvo su momento
para hacer lo correcto, pero eligió rechazar a Jesús y condenarlo. Ahora yo le pregunto a usted que está oyendo, que está viendo este tiempo acá, ¿cree usted en las palabras de Jesús? ¿Cree usted que estas palabras escritas en la Escritura, en la Biblia como tal, es palabra de Dios? ¿Cree usted en el sacrificio irrepetible de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Usted cree en ese sacrificio? No sé qué respuesta dio a esto, pero todas las enseñanzas del Señor revelaron su gran autoridad y el peso de la verdad que cada palabra poseía, porque como ya vimos, aún sus enemigos tuvieron que reconocer que era un hombre honesto, íntegro, impactante. La vida del Señor fue el perfecto cumplimiento de todas las profecías que apuntaban al milagro y la obra más grande de todas. Jesús hizo muchos milagros, resucitó muertos, pero ninguna de esas obras que el Señor hizo fueron tan grandes y tan maravillosas como la obra que Él estaba a punto de hacer en la cruz del Calvario. Y esta es la verdad más grande que todo ser humano debe escuchar, que usted en esta ocasión está escuchando hoy viernes de crucifixión. Es la verdad más grande de todas que tampoco Pilato quiso oír, porque al mandarlo a crucificar, cerró su corazón por completo a la gran oportunidad que tuvo frente a él para hallarle a la vida el verdadero sentido, para hallarle a la vida el verdadero sabor. Mire, Dios es tan bueno con nosotros que hacemos cosas terribles y al día siguiente abrimos los ojos. Y muchas personas se levantan con el mismo odio, con los mismos vicios, con la misma miserable forma de vivir. Y tienen a Dios, saben que Dios puede cambiar su vida, porque hoy prácticamente casi en todo el mundo se ha predicado el Evangelio y todas las personas escuchan, saben que solo Dios puede cambiar su vida, pero no quieren nada con Dios. Como Pilato, como el pueblo que le entregó, los judíos religiosos que lo entregaron, lo rechazan. Están hartos de vivir así, pero no quieren abandonar esa forma de vida. No le dan la oportunidad a Dios para demostrarles que Él tiene el poder para cambiar esa vida y para darles una vida diferente, una verdadera vida. Pilato tuvo su oportunidad y cerró su corazón por completo a la gran oportunidad de toda su vida, de toda su existencia. Experimentar y gustar que solo Cristo da verdadera vida. Da verdadera vida. En la Biblia hay el caso de una mujer conocida como la mujer de Samaria, ahí en Juan capítulo 3, aquí mismo en este evangelio, que se encontró con Jesús. Jesús le ofreció el agua verdadera. La mujer, él le pidió agua y le dice, pues no, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Había un problema cultural, racial, social entre ellos, judíos y samaritanos. Por eso la mujer se extrañó de que Jesús le dijera, dame de beber. Y Jesús le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Agua viva. ¿Sabe que Jesús no solo es la puerta por la cual podemos entrar a una vida verdadera? Podemos entrar a una comunión verdadera con Dios, renovar esa comunión con Dios que no existe ahorita si no le hemos conocido personalmente. Jesús es esa agua viva, esa agua que puede brotar de nuestro corazón por la presencia de Él en nuestro corazón, si así lo queremos, para una verdadera vida, un sentido real, una correcta dirección para vivir. Pero mucha gente no quiere eso. ¿Sabe qué? Pilato tuvo la oportunidad para creer sinceramente en Cristo y poner toda su confianza en Él. ¿Sí? Pero no fue capaz de hacerlo. No fue capaz de hacerlo. Tuvo la oportunidad y se cerró a ella, desgraciadamente. Esta semana es llamada la Semana Santa. Y es así porque se recuerda que fue en un día como hoy o en días como estos que Jesús
pasó por este proceso. Él estuvo con sus discípulos hablando con ellos por última vez. Le dijo a Pedro: en unas horas me vas a negar. Alguien de ustedes me va a traicionar. Recuerda, la semana pasada lo veíamos. Y les avisó, ahí en Juan capítulo 13, que él tenía que dejarlos. Así es que esto se recuerda esta Semana Santa. Y fue un día, pues, como hoy, viernes, en que el Señor sufrió todo este dolor, toda esta oposición, todo este sufrimiento, y fue capaz de ir a la cruz por nosotros. Eso es lo que se recuerda en estos días de Semana Santa. Que Cristo, llegado su momento, fue capaz de ir al final de su ministerio, cumpliendo de esta manera las profecías que indicaban que esto era necesario para el bienestar humano. Al principio la pregunta que yo le hice fue: ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que ir a una terrible cruz y morir de esta manera? ¿Por qué tuvo que ser así? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un pasaje muy hermoso. ¿Sí? Oyó usted muy bien. Usted y yo somos pecadores. La Biblia dice que todo ser humano es pecador. Romanos 3:23 nos recuerda: por cuanto todos pecamos, estamos alejados de Dios. Este alejamiento de Dios implica una enemistad con Dios a causa del pecado. ¿Sí? No lo sabemos o no lo sabíamos. El pecado nos ha enemistado con Dios, nos ha separado de Dios, no hay comunión con Dios. El hombre no es hijo de Dios por haber nacido, por tener un título religioso en su frente, en su boca. No, el hombre está enemistado con Dios, eso lo dice la Biblia claramente. Estamos separados de Él. Al hombre no le apetece nada con Dios. Y cuando se le habla de Dios, no quiere. Cuando se le ofrece a Dios como la posibilidad, la oportunidad, la única oportunidad para un cambio de vida, no quiere. No quiere. Porque como leímos también atrás, amamos más las tinieblas que la luz. Nos apetece, nos gusta, nos complace lo malo. Lo vemos desde pequeños. ¿De dónde aprende el niño a ser egoísta? ¿De dónde aprende el niño a pelear? No le enseñamos a los padres, ¿verdad? Creo que un buen padre no le enseña eso a su hijo. Pero lo trae de sí, es parte de nuestra naturaleza humana, esa naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres y nuestros padres heredaron de los suyos y así sucesivamente. No podemos romper con esto. Nacemos siendo pecadores y la Biblia lo dice claramente. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de Dios. Cada persona nacida en este mundo nace y seguirá naciendo pecadora. Y no ha habido ni habrá nadie que quede fuera de esta realidad. Solo Cristo, como ya sabemos, es la excepción a esta terrible realidad en el ser humano. Todos, sin excepción, hemos pecado. Y de esta manera el hombre está separado entonces de la comunión con Dios, de la comunión con el Padre Celestial. Y por lo mismo, solo existe una eterna separación de Dios a causa del pecado. Por eso es que predicamos este evangelio, por eso es que predicamos estas noticias buenas, estas excelentes noticias. En Cristo hay solución a este conflicto humano. Él vino al mundo a dar su vida para que usted tenga la oportunidad de encontrar en Cristo la oportunidad de reconciliarse con Dios. Él no vino a dar su vida porque quiso nada más. Él no vino a sufrir todo lo que sufrió simplemente porque sí. No, Él tenía un propósito. El propósito era ir a la cruz y cumplir de esta manera con un sacrificio único e irrepetible, pero necesario. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada, lamentablemente, en nosotros los seres humanos que sea suficiente y que sea bueno y apropiado para resolver este conflicto con Dios. Si nosotros los seres humanos hubiéramos podido arreglar esto con Dios de manera personal, entonces la venida del Señor era innecesaria. El sacrificio del Señor sería por demás. ¿No cree usted? Y porque esto no es posible, porque nosotros, usted y yo, no podemos resolver nuestro conflicto espiritual de pecado con Dios,
Entonces fue necesario el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Fue necesario. Este varón de dolores, experimentado en quebranto, como dijo Isaías, este que vino a dar su vida y murió en la cruz por nosotros, es el único que puede resolver nuestro problema con el Padre Celestial. Usted y yo, enemistados con Dios. Y esa enemistad no la puede resolver nada que nosotros hagamos, porque mire, se lo tengo que decir así, no hay nada, lamentablemente, que nosotros, los seres humanos, podamos hacer para cambiar esta terrible situación. No existe nada que sea suficiente para que nuestros pecados sean quitados, para que nuestra condición delante de Dios cambie y para que haya paz con Dios. No podemos hacer nada. Y porque esto es así, y porque es imposible que nosotros podamos resolver nuestros problemas con Dios, Cristo tuvo que venir al mundo a morir por todos nosotros. Era la única manera de quitar la enemistad con Dios. La forma como Dios mostró su interés por nosotros es una manera muy especial de poder decirnos a usted y a mí que pese a la situación y a la condición espiritual, moral, etcétera, que nosotros los seres humanos hemos alcanzado en esta enemistad con Él, pese a todo, Dios nos sigue amando. Es sorprendente, pero así es. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y luego dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Dios nos ha amado tanto, 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 que fue capaz de enviar a su Hijo amado, su único Hijo, Jesucristo, a este mundo, a entregar su vida por todos nosotros, por todos nosotros. Y esa forma de demostrarnos Dios que nos ama, es algo que usted y yo necesitamos entender y aceptarlo de corazón si queremos. Por eso, ahí en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él crea, o que en Él quiera creer, no es a fuerza. Mire, si al cielo pudiéramos entrar a empujones, ninguno se quedaría afuera. Pero al cielo no vamos a entrar a empujones. No vamos a entrar por influencias de ninguna naturaleza. Al cielo vamos a entrar por poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo Jesús y hacer nuestro el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay otra manera. No la hay. Primera de Timoteo 2:4 dice el Señor, el cual, es decir, Dios, el cual dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya sabe que la verdad es Cristo. El cual dice, quiere que todos seamos salvos. Sí, Dios tiene en su corazón el deseo de que usted, que me está oyendo, viendo en esta oportunidad, usted experimente el amor de Dios, usted disfrute el amor de Dios, lo acepte como suyo, le abra su corazón y usted entre por la puerta que es Cristo a la vida verdadera, a la vida eterna. Que usted tenga el regalo más maravilloso de todos, que es el perdón de sus pecados y la vida eterna que solo en Cristo existe, que solo en Cristo hay. Eso es lo que Dios quiere. Pero mire, la decisión no es de Dios, la decisión es suya. La decisión es suya. Y claro que Dios quiere que usted lo conozca. Claro que Dios quiere que usted lo experimente en su corazón. Sí, Dios le ama. Por eso es que Dios hizo lo que hizo, enviando a su amado Hijo a morir por usted y por mí. Para demostrar este amor tan sublime, tan incomparable, capaz de sufrir los peores dolores, los peores tormentos, para que usted hoy, usted que me está viendo y oyendo este día, para que usted hoy pueda volver a la comunión con Dios y le acepte sinceramente como su verdadera esperanza, como su verdadero Dios, como su verdadero Señor y Salvador. Lo que hoy estamos viviendo en el mundo, estas situaciones que estamos experimentando en el mundo, que nos afecta, desgraciadamente, es inevitable. Pero esto nos dice una cosa, y usted sabe, porque mucha gente está muriendo en el mundo, que la vida no es algo que tengamos seguro. Hoy estamos,
Gracias a Dios. No es suerte, no es casualidad, no es un premio a la vida. Créame que no. La vida es un regalo de Dios. Y cada vez que abrimos los ojos a un nuevo día deberíamos decir, gracias Dios porque estoy vivo. Gracias. Pero bueno, la vida es un regalo de Dios. Pero la vida se acaba. Hoy, mañana, pasado, cualquier día será una buena oportunidad para que la vida sea reclamada por aquel que la dio. Y la pregunta es si usted está preparado para partir de este mundo a la eternidad. Porque pudiera ser sí, y tendría razón de decir tal vez algunos de ustedes que están viendo, oyendo este mensaje. ¿Sabe que yo no creo en Dios? Yo no creo en la eternidad. La vida se acaba cuando uno se muere y ahí se quedó todo. Bueno, puede ser. Pero yo le quiero decir aún a usted que cree de esta manera, que sí hay una eternidad. Y que vale la pena arriesgarlo todo poniendo nuestra confianza en el Dios que sí existe. Porque todo lo que existe, todo lo que hay en este mundo y fuera de este mundo es prueba irrefutable de la existencia de Dios. Sí, yo sé que la gente prefiere decir que la naturaleza es sabia, que la madre naturaleza, y prefieren darle gracias a la naturaleza, a la suerte o a lo que sea, que reconocer que Dios realmente existe. Y darle gracias a Dios por las cosas que sí hay, que sí tiene, que se disfrutan. Dios es bueno. Dios es grande. Y ese Dios nos da la vida para que lo encontremos. Y para que cuando lo encontremos podamos darnos cuenta que nos ama de esta manera. Porque por mucho que nos cuidemos, por mucho que comamos bien, por mucho que nos ejercitemos y tengamos una excelente salud, por muchos recursos materiales que tengamos, mire, eso no va a impedir que la muerte nos alcance un día. Y ese día puede ser hoy. Puede ser hoy. Y la pregunta es la misma. ¿Está usted preparado para la eternidad? Todos un día nos vamos a ir a esa eternidad. ¿Sí? Una eternidad que puede ser con o sin Cristo. Y nos vamos a ir. Ya leí en 1 de Timoteo 2:4 hace un instante que Dios desea que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Pero la decisión ya no es de Dios. Él hizo lo que tenía que hacer. Él llevó a cabo la obra más grandiosa de todas, morir en la cruz del Calvario para poder darnos la oportunidad del perdón de nuestros pecados. Porque como ya lo oyó, usted y yo no podemos hacer nada para resolver eso por nosotros. De otra manera, hubiese sido innecesario que Él padeciera todo esto y sufriera y muriera en una terrible cruz si yo pudiera resolver mis problemas con Dios, si usted pudiera resolver sus problemas con Dios. No hay obra, no hay acción, no hay ninguna cosa humana que pueda ser suficiente para que nuestros pecados sean perdonados. No, la única obra suficiente es la que Cristo hizo en la cruz del Calvario y esa obra se le ofrece a usted. Ese milagro se le ofrece a usted. La decisión es suya. Ahora le toca a usted tomar la decisión. ¿Desea usted la vida que solo Cristo da? Bueno, pues usted debe poner toda su confianza en Dios y creer que Dios murió por usted, que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, que ese sacrificio es suficiente para darle el perdón absoluto de todos sus pecados. ¿Sí? Eso es lo único que Dios quiere que usted haga. No le pide más. No le pide que haga sacrificios. No le pide que entregue su dinero, no le pide que vaya al otro lado del mundo y haga esto o aquello. No. Lo único que Dios le pide a usted es que tenga un corazón dispuesto a confiar que eso que Él hizo en la cruz es suficiente para que usted hoy tenga la oportunidad de la vida eterna. Y usted cree en eso y lo acepte sinceramente. Que usted ponga su confianza en Dios. Confiar es tener fe en Dios. Que usted ponga su confianza en Dios. Y lo otro que Dios le pide a usted es arrepentimiento. Arrepentirnos es entender que hemos vivido contrarios a la voluntad de Dios. Que hemos vivido de una manera distinta a lo que Dios quiere y eso ha ofendido la santidad de Dios. Porque el pecado es todo lo que usted dice, hace o piensa que ofende a Dios. Entender que hemos vivido contrarios a la voluntad de Dios y desear vivir de una manera distinta, que nos duela eso y vengamos y le pidamos perdón a Dios, eso es arrepentimiento genuino. Si usted cree en Dios, si usted confía en el sacrificio que Cristo hizo, pone toda su confianza en Él,
y cree con todo su corazón en ese sacrificio suyo, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted se arrepiente de esta vida sin Cristo, entonces la Biblia dice que usted puede obtener el perdón de sus pecados. Sí, el perdón de sus pecados. Vamos a concluir esta tarde con una oración. Vamos a concluir esta tarde pidiéndole a Dios que Él pueda, que Él quiera, más bien, que Él quiera escucharle a usted, que Él quiera recibir de su corazón el deseo del perdón y su arrepentimiento sincero. Con esto yo quiero concluir. El Dios eterno, el Dios maravilloso, el Dios de toda la eternidad vino a este mundo, haciéndose un hombre como usted y como yo, solo que sin pecado, para cumplir una tarea, una misión que solo podía llevar a cabo: morir en la cruz por usted y por mí. Él ya hizo esa obra. Él fue a la cruz y dio su vida por usted y por mí. Lo que Él tenía que hacer ya lo hizo. Y ahora le dice: yo ya hice lo que tenía que hacer. He dado mi vida por ti. He venido y hecho aquello que tú no podías hacer por ti mismo. Ahora yo te doy y te ofrezco mi amor y mi perdón. Y solo lo puedes recibir por medio de la fe, que es confianza absoluta en ese sacrificio ya realizado, y un sincero y genuino arrepentimiento de una vida sin Dios. Si usted pone su confianza en Dios y se arrepiente de sus pecados este día, usted puede tener el regalo de la vida eterna. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, y ojalá ese alguno sea usted que me está oyendo este día, si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la oferta de Dios. Ese es el ruego de Dios a usted. Mire que Dios aún y todo nos ruega que seamos capaces de creerle a Él. Y Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, derecho de ser hechos hijos de Dios. Para esto vino Cristo entonces a la tierra. Y hoy estamos recordando que aquel viernes terrible, hace más de 2000 años, Él fue a la cruz. Y lo hizo porque le amó tanto a usted. Tanto que fue capaz de hacer esa obra extraordinaria para que hoy usted, que oye este mensaje, le pueda aceptar con todo su corazón. Si usted se ha preguntado qué es la verdad es Cristo. Él lo que dijo y lo que hizo. Él es la verdad para usted. Él es la verdad que quiere estar en su corazón. Él es la verdad que quiere estar en el centro y en el trono de su vida. Él es la verdad que quiere cambiar su vida y darle una vida verdadera, una vida real, que quiere darle el regalo más hermoso de todos, que es el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Sí? Algo que está al alcance de nuestra mano, de nuestro corazón, ofrecido a usted hoy gratuitamente. Por gracia, dice Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia somos salvos. Y esto no es cosa de hombre alguna, no es por obras, es por misericordia de Dios. ¿Quiere usted esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios? ¿Quiere usted ese regalo de Dios? Ábrale su corazón hoy mismo y dele la oportunidad a Dios de demostrarle que Él es Dios. Vamos a orar, vamos a concluir con una oración y yo voy a invitarle en el transcurso de la oración a usted que quizá que me está viendo esta tarde, me está oyendo, no ha tenido este encuentro personal con Cristo. Quiero invitarle a abrirle su corazón a Jesús, a darle la oportunidad a Él de demostrarle que Él tiene el poder para darle una vida distinta de la que hasta ahora ha vivido. Vamos.
Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, porque nos permite, Señor, tener este tiempo y nos das la oportunidad, Señor, de poder escuchar y recordar precisamente que hace más de 2000 años estuviste aquí entre nosotros para llevar a cabo esta obra trascendental y vital para la vida de todo ser humano. Señor, gracias porque llegaste a morir por nosotros. No te lo pedimos, porque nosotros no podíamos haberte pedido cosa tan extraordinaria, pues vivimos a gusto sin ti. Pero Señor, fuiste tú el que tomó la iniciativa para llegar a este mundo y llegar al punto en que tuviste que ir a la cruz, derramar tu sangre para poder llevar a cabo la obra más grande de todas, y es la salvación de nuestras almas. Señor, hoy damos gracias porque lo que tenías que hacer hiciste, y muchos, Señor, hemos experimentado esta vida verdadera a través tuyo. Pero hay muchos que quizá hoy están viendo este sermón que no han gustado del don divino que eres tú, del regalo divino que eres tú. Y quizá hoy, Señor, ellos, habiendo escuchado este mensaje, quieran abrir su corazón. Bueno, yo quiero decirle hoy a usted que escuchó este mensaje, que para usted es esta noticia excelente, esta buena noticia. Dios le ama, pero la decisión es suya, como ya lo oyó. Lo que tenía que hacer, se hizo. Murió en la cruz por usted, dio su vida por usted. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Quiere usted abrirle su corazón? ¿Quiere hacerlo? Hágalo. Hoy es la oportunidad, mañana no sabemos, pero hoy usted está vivo. Hoy usted puede entender esto, y si lo entendió, ábrale su corazón a Cristo. Yo le voy a guiar en una sencilla oración, y si quiere hacerlo, repite esta oración ahí conmigo. Es con Dios, y Dios sabrá la verdad de su corazón. Repita conmigo si desea hacerlo. Señor Jesús, hoy yo entiendo que soy pecador. Yo he violentado tu santidad con mi forma de vivir. Y sé, porque la Biblia lo dice, Señor, que estoy separado de ti a causa de mi pecado. Pero también ahora sé, Señor, que para esto llegaste a la cruz del Calvario y diste tu vida por mí para que yo ahora pueda tener el perdón de mis pecados y la vida eterna como regalo indiscutible. Yo, Señor, creo en ti, hago mío ese sacrificio en la cruz del Calvario y reconozco, Señor, que ha sido mi pecado lo que me ha tenido separado de ti. Me arrepiento de mis pecados, de todos ellos, y te abro la puerta en mi corazón, recibiéndote, Señor, y reconociéndote hoy, 10 de abril del año 2020, como mi único, suficiente Señor y Salvador personal. Y hago mía la promesa que tú diste en Juan 1:12, de que a todos los que te reciben, como yo este día, y creen en tu nombre, como yo lo hago este día, tú nos das el derecho de llamarnos hijos de Dios. Ahora sí, Señor, yo soy tu hijo, y tú eres mi Dios, mi Padre y mi Salvador personal. Gracias, Señor. Ven a mi vida, te entrego lo que soy. Muéstrame ese Dios que eres de manera personal ahora en mi corazón. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pues, Señor, damos gracias por aquellas personas que hayan hecho esta oración, y damos gracias, Señor, por ese sacrificio hermoso que hiciste por nosotros aquella vez en la cruz del Calvario, por lo cual ahora no dejamos de decir gracias, Padre amado, porque ahora somos hijos de Dios, y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.
Amén.